Isabel Jiménez Caro, profesora en la Universidad de Almería de las asignaturas Literatura Hispanoamericana 2 e Introducción a la Literatura. En la Universidad de Mayores imparte un taller de narrativa y es coordinadora de la Facultad Valente desde 2016. Como investigadora ha publicado libros y artículos sobre literatura de los siglos XIX y XX en español. Buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Lola. Pues muy bien de tenerte aquí en casa, muy contenta. Muchas gracias por estar aquí en esta entrevista orgánica. Estamos en una casa preciosa en el Parque Natural, en un patio. Gracias por recibirnos aquí. Bueno, gracias a vosotros. No me parece mejor manera de estrenar este patio que con vuestra presencia, contigo, charlando contigo, así que gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de literatura, de la enseñanza de la literatura. En tu caso, Isabel, la literatura está presente en casi todas las facetas de tu vida, personal, profesional, social. Pero antes de hablar de cada una de ellas, me gustaría pedirte una definición que parece obvia, pero quizá no es tanto, y es ¿qué es la literatura? Bueno, es la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué es la literatura? Hay muchísimas definiciones. A mí me gusta partir de la idea de una definición que da Ricardo Piglia, el ensayista y escritor argentino, desde el punto de vista de escritor. Él dice que la literatura es una relación con la experiencia donde uno está al mismo tiempo viviendo y registrando. Partiendo de esa definición, yo me atrevería a decir, o parafraseándola en parte, que la literatura es una experiencia estética cuya esencia son la palabra y sus silencios. ¿Y cómo definirías tu relación con la literatura? Mira, Lola, cuando yo estaba en segundo de BUP, yo estudié ciencias puras en el instituto, ¿no? En BUP y en COU. Cuando yo estaba en segundo de BUP tuve una profesora de literatura excelente, la Parra, le decíamos, Teresa Parra, y cuando nos explicaba la elegía a Ramón Sigé de Miguel Hernández, ella nos señalaba una preposición, nos decía, fijaos cómo dice con quien tanto quería y no a quien tanto quería. Pues desde ese peso de las preposiciones yo diría que yo vivo en la literatura, no de la literatura, no con la literatura, sino en la literatura. Y esa relación me viene desde que ni siquiera sabía leer y miraba las ilustraciones de los cuentos y me inventaba las historias mientras mi abuela Martina pasaba las hojas. Me gustaría hablar también de tu faceta de profesora, que creo que es una faceta muy importante. Y me gustaría preguntarte cómo es tu forma de dar las clases, de enseñar literatura. Bien, antes de responder a esta pregunta, me gusta decir, y lo comento bastante a menudo, precisamente cuando conocí a Ricardo Piglia, al que he citado hace un momento, que para mí es un ejemplo de intelectual, él nos decía, porque él es ensayista, era ensayista, escritor, pues él nos dijo que de todo lo que hacía, lo que más le gustaba era la docencia. Y me sentí en paz con el mundo cuando le oí, porque a mí me sucede igual. Curiosamente, en la Universidad Española se castiga la docencia. O sea, la docencia es un castigo y eso me parece verdaderamente terrible, ¿no? Es decir, si das más clases, o sea, tienes que tener muchas publicaciones, para dar menos clases. Ese es el premio. El premio es dar menos clases y el castigo dar más clases. Aclarado esto y dicho esto, yo es que en las clases son mi salvación. ¿Cómo doy las clases? No lo sé. Mira, cuando yo era estudiante había una cosa que no me gustaba nada. Yo empecé arquitectura y terminé estudiando filología por la literatura, que va más allá de la lengua, ¿no? Es el coqueteo de la lengua. Yo en clase me aburría mucho, como nos ha pasado a todos, me aburría muchísimo. Y en las clases de literatura me aburría más, porque era, tomar apuntes, era historia literaria, yo echaba de menos en las clases de literatura la literatura. Entonces, cuando entré como becaria de investigación y empecé en la Universidad de Almería y empecé a dar clase, lo que nunca quise, y así sigo,
es que mis alumnos echaran de menos la literatura y que yo echara de menos la literatura. Entonces trabajamos con textos, o sea, con poemas, con cuentos, con fragmentos de novela, con diálogos teatrales. La literatura tiene que estar presente y ese es mi método de trabajo, masticar las palabras literarias fundamentalmente. ¿Hay también una parte de investigación dentro de la docencia? Bueno, nosotros somos personal docente e investigador, entonces, pero para mí es una simbiosis, es lo que decía antes. O sea, si yo, imagínate, ahora dentro de poco hablo de Rulfo y de Villoro, ¿no? De Juan Villoro y de Juan Rulfo, dos escritores mexicanos. Pues vamos a ver, si estoy enseñando literatura hispanoamericana, la asignatura alimenta esa investigación y la investigación alimenta esa... Obviamente no tiene sentido si estamos en la universidad y no estudiamos y no investigamos, al margen de... la proyección que pueda tener eso, que pueda tener más o menos proyección según donde publiques, según donde... Pero no podemos quedarnos estancados si no sabemos absolutamente nada. Y eso que leemos y estudiamos a diario, imagínate si no lo hiciéramos. O sea, la investigación forma parte de nuestro trabajo. Además, a mí me fascina también. O sea, de hecho, es que incluso para dar clase tienes que investigar. Es una cosa que es congénita al profesor de literatura, ¿no? Al profesor universitario. En algún momento tú y yo en otra conversación hemos hablado de lo ético y lo moral en la enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es que tiene diversas facetas. Yo creo, es que no, es muy complicado. Para mí es muy complicado, es muy complicado. Para empezar, los profesores estamos delante de los alumnos, ¿no? Y tenemos que entender eso, La primera cuestión sobre la que debemos reflexionar es ponernos en el lugar del otro, de dónde vienen esos chicos, qué quieren oír y qué están oyendo y que nosotros Eso por un lado. Por otro lado está el tema de la moral en la literatura, un ejemplo muy frecuente ahora, también por la asignatura que imparto, por ejemplo, Pablo Neruda. Pues Pablo Neruda cuenta en Confieso que he vivido que violó a una chica, ¿no? Jaime Gil de Biedma cuenta en sus diarios que en un momento dado se acostó con un niño filipino, tal. Entonces, claro, tú dices ahí, incluyo a Neruda en mi programa, incluyo a Gil de Biedma en mi programa, pero... Qué cuestión, ¿eh? Sí, más peliaguda. Es muy peliaguda. Entonces, mi opción, que a lo mejor es una opción cobarde, ¿eh? Yo no... Porque... de lo primero también que uno tiene que ser consciente es de que no se puede dar lecciones a nadie, sobre todo lecciones de moral, pero sí tener tus propios principios y tus propios límites. Entonces, yo lo que sí hago es contárselo a los alumnos. O sea, escribe Neruda a las alturas de Machu Picchu, donde podemos encontrar esa belleza poética sublime, pero viola a una mujer también, ¿no? Entonces, son alumnos mayores de edad. Entonces, ellos también tienen las herramientas para... Entonces, yo juego con esos dos parámetros. Decir la verdad, contar los hechos, no obviarlos, pero no obviar tampoco su obra, ¿no? Porque si no, no existiría la literatura, porque podríamos decir que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y nos podemos incluir casi todos, ¿no? Pero unos hay menos límites. Libres que otros. Pero eso es, pero hay ciertos límites también. No se puede, o sea, también tenemos, no me refiero a la violación, que eso no tiene ninguna justificación por ningún lado en ningún siglo, pero también es cierto que tenemos que ser conscientes de la época en la que sucede cada cosa, que insisto, no me refiero a la violación ni muchísimo menos, pero ningún abuso. Claro. Pero sí, no es lo mismo si estamos hablando de la época en la que se escribe el Quijote que de ahora, ¿no? O sea, tampoco podemos ser tan ingenuos y ponernos unas gafitas de lo políticamente correcto y estar con las gafitas puestas y no salir de ahí, porque eso no nos lleva a ningún sitio, ni siquiera a la crítica y al análisis, ¿no? Es verdad. Has hablado de los diferentes alumnos y de su edad. También impartes un taller de narrativa en la Universidad de Mayores.
¿Qué diferencia hay entre unos alumnos y otros? Bueno, a mí me fascinan todos, me fascinan todos. Yo fíjate, Lola, hasta el año pasado yo nunca impartía clase en primero, siempre estaba con los de tercero y cuarto, con los mayores, ¿no? Y el curso pasado y este, que ya los tengo en el aula, que no es online, bueno, tienen la edad de nuestros hijos pequeños, ¿no? Sí, Bueno, no del tan mío pequeños, pequeño, sí. no tan pequeños, Pero 19 años. sí, Pau 18 todavía, pero ya cumple 19. Bueno, pues tengo a niños, a chicos de 18 años y aprendo de ellos. Es fascinante porque es que Maravilla. es otro mundo y yo los miro, claro, cuento cosas, primero te das cuenta de que si intentas hacer una broma a ellos no les hace ninguna gracia y las bromas que tú hacías o les haces a los mayores y con las que ellos se quedan como diciendo, esta tía que dice, ¿no? Entonces, bueno, de ellos aprendo mucho. ¿Qué pasa? Que claro, los alumnos de grado o de máster, a estos alumnos tienes que evaluarlos y ellos quieren sobre todo aprobar la asignatura, porque aparte, bueno, yo no me voy a enrollar con este tema, pero el sistema universitario a mí no me gusta. Da igual, no voy a extenderme. Ahora te respondo, que sé lo que me has preguntado. Está bien. Los de cuarto, de hispánicas, de doble grado, el segundo cuatrimestre prácticamente no existe, porque tienen que hacer el TFG, el HI, el JK, porque tienen que hacer las prácticas, y la literatura o la lengua se queda en un plano, porque ellos lo que quieren es aprobar, porque tienen que, porque tal, porque si no, no entran en el máster, siempre con esa zanahoria delante, y hay que saltar, hay que coger la zanahoria. Eso genera una tensión, o sea, si yo quiero estar 3 semanas hablando de Jorge Luis Borges y que nos derramemos en la literatura de Jorge Luis Borges, o al revés, que esa literatura se derrame en nosotros, no es posible. No es posible, porque hay que cumplir, porque no sé qué, porque el programa, porque... Bien, eso en la Universidad de Mayores no existe. Para empezar, esas personas de las que aprendo muchísimo, yo aprendo siempre mucho, mucho de todos mis alumnos, soy súper afortunada, no hay que examinarles. Si están ahí es porque les da la real gana, porque quieren emplear su tiempo en escuchar las chorradas que yo, por ejemplo, diga, ¿no? Entonces, primero es un aprendizaje continuo y segundo es un gustazo continuo, porque si te quieres detener en Borges, te detienes en Borges, por ejemplo, ¿no? Y el taller de narrativa es curioso porque yo siempre, soy profe desde hace 27 años, con el mismo entusiasmo que cuando empecé, pero yo nunca había impartido un taller, que es algo más dinámico, donde el protagonismo y la voz la tienen los participantes. Y para mí ha sido un reto, porque claro, todo lo haces desde el respeto, tienes que preparártelo muy bien. Para mí era, no voy a ser capaz, pero me lo ponen tan fácil, entonces lo estoy disfrutando mucho porque hay mucha más participación. Yo soy casi una más entre ellos, ¿no? Yo establezco una guía, pero ellos son los que tienen la palabra. ¿Cómo evalúas a unos y a otros? Bueno, a los mayores no les evalúo, por suerte. De todas formas, aprobarían todos. Quiero decir, por suerte, en el mejor sentido. A los de cuarto de hispánicas, pues tienen que hacer un examen, tienen que estudiar. Además, yo siempre les digo que no estudiamos física cuántica, que aquí la fórmula es muy sencilla, es yo estudio igual a yo apruebo, no hay más. El concepto de esfuerzo tiene que estar. Después tienen que entregar los comentarios de algunos textos que yo les propongo y tienen que hacer una lectura, en este caso de 100 años de soledad, y les hago, a la mayoría tienen la opción de responder por escrito un examen oral en el que en ese examen yo charlo con el alumno de manera individual acerca del libro. Con los de primero, y desde esa fascinación que siento ahora, ¿no? con esos chicos de 18 años, aunque tengo un señor de unos 70 o así que también me encanta en el aula. Es lo bueno de la universidad, ¿no? Que sí que hay edades más o menos estandarizadas, pero te puedes encontrar... Bueno,
con ellos lo que les planteo, porque fíjate, la asignatura es Introducción al Estudio de la Literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un temario que es la literatura, bla, 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 el autor, la obra, la literatura comparada, la traducción, tal, y el último punto es Ut Pictura Poesis. Entonces, lo que ellos tienen que hacer un ensayo, un pequeño ensayo, pero un ensayo tutorizado y que lo vamos trabajando en clase, aparte de lo que yo les voy explicando y eso. Entonces, lo que les suelo proponer es que piensen qué intereses tienen ellos. Por ejemplo, a uno le gusta la música, ¿no? Hay un chico al que le encanta el flamenco. Pues bueno, vámonos ahí, vámonos al flamenco. Utiliza eso que tú tienes, utiliza ese interés para tu ensayo. Y entonces, pues por ejemplo, los poemas de Valente los canta Carmen Amaya, no, Carmen Amaya creo que nos canta ahora. Bueno, Sí, sí, ¿no? es, Bueno, no sé, no o lo bailarina, sé, bueno. es bailarina, es bailaora. Bueno, Carmen Linares, perdón. Ah, sí, No, sí, sí, es así seguro. Sí, sí, Carmen Linares, me he equivocado. Pero Carmen Amaya nos sirve también, porque hay otra alumna que tiene interés en la danza. Entonces le he dicho, ve la película Pina, de Pina Bausch. Entonces me los llevo a la literatura a través de sus propios intereses, ¿no? Si a alguien le gusta la fotografía, si a alguien le gusta... Bueno, a todos ellos me sorprende porque, claro, ellos tienen otra manera de llegar a la literatura a través de las redes sociales, a través... Entonces, pues yo el año pasado entendí, o conocí, más que entendí, porque creo que todavía no lo he entendido, las creepypastas, que son como historias de terror. Entonces se cuelga algo en la red y la gente participa y lo va escribiendo. Otra chica me habla de un tipo de literatura china de la que yo no tenía ni idea. Entonces, con ellos está todo ese magma novedoso donde Internet es el protagonista y donde la que más aprende, por supuesto, soy yo. Pero yo luego les digo, vale, compara eso con Otelo de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? O compara, porque además son de estudios ingleses y eso me permite abrir el abanico mucho más. Nos vamos a la literatura universal. Entonces, conectar los intereses de estos chicos con la literatura universal, y a lo mejor a alguien le interesa sencillamente la literatura y lo hace desde un punto de vista más ortodoxo, más académico entonces, bueno, perdona que me entusiasme tanto, pero es que me encanta. Maravilloso tu entusiasmo, maravilloso. Me encanta. Y bueno, has mencionado las redes. ¿Cuáles son las diferentes vertientes de la literatura? Bueno, tengo que empezar diciendo que no soy socióloga y que soy una ignorante de casi todo, pero creo que la literatura siempre va a mantener la idea de... Bueno, las editoriales han cambiado mucho, están las editoriales, las redes y la parte académica, que es la más rechazada por parte de todo el mundo, ¿no? La que lo académico no interesa, lo académico aburre, lo académico... en fin... entonces yo diría que esas son los tres pilares, ¿no? Lo académico, donde se llevan a cabo los congresos, donde se publica, donde nosotros los filólogos editamos y anotamos textos, esa es nuestra función, ¿no? Y somos críticos literarios, si somos profesores de literatura, si somos investigadores. Las editoriales, yo creo que hay un cambio que es, bueno, como todos, no voy a decir nada nuevo y todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, mira, en el movimiento del boom latinoamericano, que se produce en los años 60, hay editoriales españolas que van a impulsar, a arropar y a propiciar ese movimiento. Pienso en las 6 Barral, quien estaba a cargo de esa editorial, como todos sabéis, era Carlos Barral, ¿no? Entonces, Carlos Barral no era editor empresario solamente, era también poeta, era también intelectual, tenía compromiso social, compromiso político, compromiso literario, compromiso... Entonces, eso ya se ha perdido. O sea, ahora y ahí ya la que se pierde soy yo, porque sé que hay grandes grupos que compran editoriales y ya el funcionamiento es otro que a mí se me escapa. Pero eso también ha propiciado
bueno, no lo sé, insisto que, vamos a ver, que yo no he estudiado el tema, que hablo desde lo ajeno y que cualquier editor me diría, oye Isabel, lo que estás diciendo, pero yo creo que esto ha propiciado que surjan muchas editoriales independientes, editoriales para las que el libro casi que es un objeto de culto, y eso me parece maravilloso. Aquí en Almería tuvimos la gran suerte, y ahora me cuesta y me pongo un poco así... me emociona, pero tuvimos la gran suerte de tener a Ana Santos, que fomentó, que creó la editorial El Gaviero, donde dio la oportunidad o publicó no solamente a voces almerienses, sino voces de otros lugares, con un cuidado para Ana. Tú la conociste, tú lo sabes perfectamente, Lola. El libro era un objeto precioso. Ya cuando estaban con la revista Salamandria, ¿no? Sí, hablábamos del círculo, era una... Bueno, me encantaría tener la mesa llena de libros, ahí los tengo, de libros que generó Ana, que editó Ana. Entonces, creo que ese movimiento de editoriales independientes, de editoriales no contaminadas por, bueno, no sé si lo que aguantan ni cómo sobreviven. La verdad es que de toda esa parte comercial, empresarial, lo desconozco, ¿no? Pero creo que está esa parte que también hay que tener en cuenta y que tenemos que apoyar y que para las que, digo, el objeto es tan importante, ¿no? Y las redes sociales, pues por un lado está muy bien, pero por otro lado, a mí, yo ahora hablo como una lectora. Claro. Yo, redes sociales, entonces, un escritor. Bueno, ya sé que Instagram es de los jóvenes, yo estoy en Instagram, aunque no sea joven, y en Facebook. Instagram es de todos. Que es de mayores, ¿no? Pues entonces, tú imagínate que yo soy escritora, ¿no? Entonces, que he publicado un libro. Entonces, 50.000 veces al día te pongo enlaces de mi libro, de no sé qué, de lo que dicen de mi libro, de no sé cuántos, de tal. Me aburre y a mí me quitan las ganas de leer ese libro, porque entonces para mí esa parte me resulta muy cargante. Pero por otro lado, he conocido a muy buenos escritores a través de las redes, a muy buenos escritores, y he tenido la suerte de que mucha gente me ha enviado sus libros para que los lea, porque nos hemos conocido en Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces están esas dos caras, sí. Pues la pesadez y la intensidad. Que no hay contención. Que no hay contención y que hay... Y luego, y la maravilla de encontrar nuevas cosas. Sí, que las he encontrado y de hecho tengo amigos que he encontrado a través de Facebook. Me refiero al ámbito literario, no amigos, que ha sonado así un poco raro, ¿no? Sí, sí. No, amigos y es un invento maravilloso. Es un invento maravilloso. Hay que utilizarlo bien. Sí. Con un poco de contención. Sí. Bueno, y pasamos un poco a otro tema. Que te quería hacer esta pregunta. ¿Hemos dejado ya un poco atrás esa literatura patriarcal que, por desgracia, hemos tenido que aceptar en las últimas décadas? No. No, rotundamente no. Pero, o sea, decía un amigo mío que en el matiz está la inteligencia, ¿no? O sea, no, es verdad, sino, o sea, yo miro mis propios programas de las asignaturas, pero claro, no puedo inventar lo que no conozco, ¿no? Pero sí es cierto que estoy pensando, yo hablo de literatura con ejemplos, ¿no? Hay el año pasado participé de una manera casual, tangencial, llegué a un club de lectura. ¿Cómo se apellida esta chica? Se llama Olaya. Perdón, no recuerdo el apellido. Bueno, en el que había propuestas de literatura de escritoras, y ahí conocí autoras como Mónica Ojeda con La mandíbula, como Fernanda Trías con La azotea, chicas que pueden tener entre 20 y tantos, 50, o sea, chicas vivas que están escribiendo ahora, o sea, que no se trata de, que también, pero de rescatar el manuscrito de aquella condesa que escribe, no, que están ahora y que tienen un lenguaje propio, un lenguaje diferente y que tienen las ideas muy claras. Me puede gustar más una, me puede gustar más otra, no compartir el estilo de...
Pero es cierto que hay voces emergentes, voces muy potentes que tienen muchas cosas que decirnos. Pienso, por ejemplo, en Marta Sanz, que bueno, que está absolutamente consagrada, que pues es de mi edad, más o menos, quiero decir que no es una chica de 20 años, ¿no? O en Sara Mesa, ¿no? Sí, sin duda está ese pero lleno de esas voces tan propias y con tanta fuerza, ¿no? Sin tener que, o sea, alejándose de esa imitatio aristotélica y con su propio mundo donde nos podemos reconocer perfectamente. Qué necesario es. Sí, sobre todo, primero sí que es necesario, pero además es que es muy nutriente, o sea, es que, porque vamos a ver, va más allá de lo sociológico, de que las mujeres, qué tal, o sea, que todo eso, porque llega al arte, llega al peso de la belleza, ¿no? Que eso es lo que, esa parte espiritual que tenemos que alimentar siempre, ¿no? Y esas voces de mujeres tan arrolladoras, me encantan. Qué maravilla, sí, a mí también. Bueno, tenemos ya que ir un poco terminando y me gustaría hablar de unas actividades que tú realizas en la ciudad, que son muy bonitas, es compartir la literatura, ¿no? Y acercar la universidad a la ciudad. Coordinas la Facultad Valente. Junto a Raúl V. Junto a Raúl V. ¿Cómo son estas actividades que hacéis allí? Bueno, hoy una avispa me encanta. Me encanta el campo y las avispas. Es que no nos piquen, pero nos encantan, sí. Mira, Lola, cuando saqué la titularidad, pues yo entré como becaria de investigación hace unos 15 años o así, dije, esta es la mía. Entonces, tuve la suerte de poder oxigenar mi pequeño y humildísimo ámbito universitario. ¿Cómo lo hacía? Pues trayendo voces de fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, impulsaba talleres de poesía y de narrativa, invitando a personas como Raúl V, por ejemplo, a Juan Magil, invitando a escritores. Organicé junto con Miguel Gallego y también participaba Antonio Orejudo, organizábamos unas jornadas internacionales de novela donde Orejudo se encargaba de la parte de España, Miguel de Europa y yo de Hispanoamérica. Trajimos aquí pues una serie de escritores y de intelectuales. Bueno, eso para mí era oxigenar. Lo hacía por los alumnos, pero era algo absolutamente egoísta, lo hacía por mí. Yo no puedo estar año tras año, hola, buenas tardes, vamos a hablar de la literatura de no sé qué, por Pablo Neruda. No, entonces necesito ese oxígeno. Entonces empecé a hacer eso. Con gran esfuerzo. Sí, pero bueno, de eso no quiero hablar porque ha habido, lo digo incluso yo, lo he pasado que no es muy fácil. mal con eso. No, pues que... No, sobre todo porque te das cuenta de que la mayoría, y eso, bueno, igual me acribillan luego, pero a la mayoría, si no de personas, lo dejo así, ¿no? Del ámbito universitario, si no hay una recompensa curricular o económica, pues hemos tenido ahí, por ejemplo, premios nacionales de traducción y no ha habido ni un profesor. O sea, es que dices, bueno, yo siempre hago la honrosa excepción de Miguel Gallego, que es una suerte contar con él y que siempre ha participado en todo y siempre además nos ha oxigenado él mismo porque es un sabio, ¿no? Pero no es lo normal. Bien, pues entré en esa, me aficioné a empaparme de voces externas. Tuve la suerte de conocer a Ana Santos, a Ana la Gaviera, y entonces empezamos a hacer una actividad, la poesía bífida, que por cierto el día 21 estás invitada. Continúa. Y uno de los motores de esa actividad era conectar la universidad y la ciudad. Ana se encargaba de lo urbano y yo de lo universitario y establecimos ese puente. Ese puente lo mantenemos Raúl V y yo a través de la Facultad de Poesía José Ángel Valente. Para mí es fundamental que la universidad no le dé la espalda a la ciudad de Almería y viceversa. Pues sí.
Bueno, Isabel, pues la ciudad te agradece la Facultad Valente, porque te lo agradezco yo en su nombre. A mí personalmente me parece una actividad como muy de verdad y muy bonita. Y vienen autores muy interesantes, autores, autoras, muchas autoras. Sí, suelen venir más Oye, autoras. pues Tampoco genial. es que lo... No, no, es es que así. están ahí. Pues está muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre se aprende mucho escuchándote y ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Isabel. Por supuesto, gracias a ti. Muchas gracias, Hasta la Lola. próxima. Hasta la próxima.